Un saludo de bienvenida a todos los que asisten en esta jornada de formación virtual en temas de astronomía, naturalismo y cosmovisiones. Les solicitamos mantener en silencio sus micrófonos. Esta sesión será grabada y compartida por las redes sociales con permiso de ustedes. Mi nombre es María Curiel, rectora del Colegio Fundación Cristiana Gimnasio Latino de Riohacha, Colombia. Agradecida por la oportunidad y apoyo del Ministerio Respuestas en Génesis, disponiendo las condiciones y recursos humanos para este espacio diseñado para animar y entrenar a docentes, padres de familia, estudiantes y todos los interesados en fortalecer los fundamentos que confirman que del Dios creador procede el conocimiento, la inteligencia y, como dice Primera de Pedro 3:15, estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Hemos compartido el video que hemos creado de respuestas en Génesis a docentes de colegios y universidades y fascinados todos, primero por la grandeza de nuestro universo y segundo, al ser conscientes de lo pequeño que somos y el privilegio que tenemos. Me acompañan María del Pilar Pierce. María del Pilar es supervisora de proyectos para el Ministerio Respuestas en Génesis en español. Taini Telles, coordinadora para el Ministerio Internacional, y Arturo Valdebenito, que será presentado por María del Pilar. Arturo desarrollará en esta jornada la conferencia Más allá del naturalismo y al final atenderá algunas preguntas con relación al video El Cosmos Creado. Les solicitamos nuevamente mantener en silencio los micrófonos y pedirles permiso para grabar esta sección. Solicitamos a los docentes que ingresan a escribir el nombre del colegio, universidad y la ciudad donde laboran. Y desde ya invitarles para el martes 5 de noviembre a nuestra segunda conferencia Desmitificando Creencias, un análisis crítico de las cosmovisiones con Joy Owen. María del Pilar, Taí, Arturo, bienvenidos. Muchas gracias, Mari. Yo voy a comenzar compartiendo la pantalla. Espero que todos me escuchen. ¿Logran ver mi pantalla bien? Como la señora María Curiel mencionó, hoy vamos a tener una conferencia y sesión de preguntas-respuestas sobre el tema astronomía, naturalismo y cosmovisiones. Am, Perdón. Seguimos la agenda del día. Vamos a tener una charla de 45 minutos. Nuevamente, una sección de preguntas y respuestas que va a durar 30 minutos. Les recuerdo que es sobre el tema El Cosmos Creado, el video que ustedes como escuela se reunieron para ver y para analizar. Y por último, tenemos el cierre de este evento. Entonces, como conferencista invitado, tenemos el perfil del conferencista es ingeniero mecánico, tiene una maestría en divinidades, es consejero bíblico certificado, administrador de proyectos de respuesta en Génesis, Ministerio Internacional y es conferencista. Con ustedes, nuestro hermano Arturo Valdebenito. Muchas gracias, muy buenas tardes. Para mí es un privilegio y estoy muy agradecido de Dios, de la oportunidad de compartir con ustedes. Como decía Pilar, trabajo en el Ministerio de Respuestas en Génesis. Soy expositor y director de proyectos y estoy haciendo conferencias y realizando conferencias en distintos países, charlas, seminarios, permanentemente apoyando la visión bíblica y expandiendo la visión bíblica en temas de ciencia y fe, sobre todo y particularmente en temas de orígenes. Así que esta tarde espero compartir con ustedes en 45 minutos la temática más allá de naturismo. Así que quiero dejar este tiempo para que lo aprovechemos lo mejor posible y eso nos permita trabajar y tener tiempo también para las preguntas que espero también responder en esta tarde.
Así que vamos a iniciar. Una de las primeras cosas que quiero contarles es primero sobre nuestro ministerio. Respuestas en Génesis es un ministerio apologético creacionista que está formado por profesionales que están haciendo publicaciones y desarrollando contenido de manera permanente. Tenemos un departamento de investigación donde hoy es la jefa la doctora Georgia Purdon, quien es genetista molecular, pero tenemos genetistas de Harvard, genetistas moleculares, astrofísicos, físicos, geólogos, químicos orgánicos, diferentes profesionales, hombres y mujeres muy capaces, muy bien preparados en sus áreas de investigación y desarrollo, que han sido profesores, académicos, pero que tienen una cosmovisión bíblica y no ven un conflicto entre la ciencia y la fe, que ha sido uno de los paradigmas que han intentado establecer a través de la historia muchos que tienen una visión naturalista de la historia. Bueno, pero Respuestas en Génesis, además de tener estos profesionales en ámbitos de ciencia, desarrollando contenido, dando charlas, entrenamientos, también tenemos como parte del trabajo ministerial dos parques que son temáticos en el área metropolitana de Cincinnati. Quiero mostrarles un video que muestra el Museo de la Creación y el Encuentro con el Arca. El Museo de la Creación es un museo que abrió en 2007 y el Arca, el Encuentro con el Arca, el 2017 también. Así que, si me dan un segundo, voy a mostrarles un video para que ustedes lo conozcan. El Museo de la Creación tiene áreas de esparcimiento, tiene personajes animatrónicos, dinosaurios, fósiles, muchas representaciones de clase mundial que están trayendo a la vida las páginas de la Biblia, están haciendo una defensa de la cosmovisión bíblica. Hay zonas de juegos, zoológicos, tirolesa. Es un parque temático muy, muy entretenido. Pero además hemos abierto al público el encuentro con el Arca, que es la estructura de madera más grande del mundo en este momento. Es una representación con las dimensiones bíblicas del arca, y en el interior es un gran museo que tiene una explicación del proceso diluviano, una explicación científica de las implicaciones que la Biblia genera al desarrollar esta visión histórica del diluvio. Así que si ustedes consideran ir algún día a Estados Unidos, por favor considere visitarnos, planifique su visita hoy mismo al encuentro con el Arca y al Museo de la Creación. Como les decía, estas son instalaciones de clase mundial que están permanentemente abiertas a público para que usted pueda visitarlas. Tiene zonas de recreación, un gran estacionamiento, hay zonas de juegos para niños, hay fósiles muy, muy interesantes, muy completos que están en su interior. Cuando usted ingresa, hay un lobby donde usted puede ya introducirse en esta visión bíblica de la historia, que está, por supuesto, en oposición a la visión naturalista, que es uno de los elementos y los conceptos filosóficos que vamos a abordar el día de hoy. Cuando usted visita nuestras instalaciones, comienza a caminar por el interior y está todo el tiempo mirando, ¿cierto? Desde la perspectiva bíblica, los puntos de partida bíblicos, esos los puntos de partida naturalista, cómo llegamos a interpretar las evidencias, cómo, cuando hablamos de carbono 14, datación radiométrica, el origen de las especies, el origen de la humanidad. Evidentemente hay toda una visión que estamos defendiendo aquellos que tenemos mucha confianza en la autoridad que tiene la palabra del Señor. Hermanos, jóvenes, amigos, quienes están hoy día con nosotros, para nosotros la palabra del Señor no es solo un conjunto de reglas morales, sino que es la verdadera historia de la humanidad, del cosmos. Y es la palabra que Dios ha entregado para que los seres humanos entendamos de dónde venimos, quiénes somos y así podamos responder muchísimas de las preguntas existenciales, pero también podamos conocer a Dios y su evangelio. En el interior usted va a ver muchas explicaciones. Es una caminata muy instructiva, muy entretenida. Hay una defensa histórica, arqueológica de la Biblia, también sobre los autógrafos originales del texto, toda una explicación, por supuesto, centrada en esta visión autoritativa de la palabra versus la visión naturalista. No es una discusión de ciencia versus fe, y eso es lo que espero también explicar el día de hoy. Va usted a ver una recreación de Génesis. Vamos a encontrarnos, por ejemplo, con uno de los fósiles más completos del mundo de un alosauro que está aquí en nuestro museo. Hay un insectario con personajes animatrónicos. Hay una representación de la santidad de la vida, donde nosotros
como cristianos defendemos la santidad de la vida desde, por supuesto, la gestación. Formidable y maravillosamente hemos sido hechos. Es una representación gráfica en 3 dimensiones de cada etapa embrionaria y está muy bien lograda, también con rayos láser y muchos sistemas tecnológicos. Se está simulando lo que sucede en el proceso de gestación de la vida. Estamos defendiendo la vida, por supuesto, no promueve el aborto, todo lo contrario, promueve la vida, promueve la adopción. Así que cuando usted nos visite va a poder disfrutar también de esas muestras. Hay representaciones históricas sobre la antigüedad, la época romana, Israel, las ropas, las monedas. Tenemos un planetario de 30.000 lúmenes de potencia, una gran instalación para poder tener un viaje por el espacio y diferentes muestras que nosotros damos ahí en el Museo de la Creación. También tenemos un cine de efectos especiales, centros de conferencias. Esto es el Museo de la Creación, abierto al público el 2007. Tiene aproximadamente una visita de 500.000 de personas al año. Y el 2017 se abrió el encuentro con el Arca. El Arca, como les decía, es la estructura de madera más grande del mundo en este momento. Es un museo, tiene las 3 plantas, una puerta que apunta a Cristo. Y desde ahí usted va a poder visitar, volver al pasado, ¿no? Y ver lo que sucedió en ese proceso diluviano, una explicación de los procesos geológicos catastróficos, las evidencias que tenemos en el ámbito de la geología. Hay toda una explicación estructural de navegación, ventilación, manejo de riles, etcétera, etcétera. En ese parque también tenemos un cine de realidad virtual, tenemos un carrusel, un centro de conferencias de 2.500 asientos con una eh, pantalla LED de 23 metros de ancho, donde hacemos todo el año conferencias de hombres, de mujeres, para niños, para padres, para homeschool, etcétera. Así que, por favor, si usted considera visitarnos, esto está cerca del área metropolitana de Cincinnati. Recibe 1.2 millones de personas por año. También nuestro ministerio tiene un canal online, Answer TV, que también es uno de los recursos que nosotros tenemos para poder ayudar a entrenarnos, a aprender la relación de la ciencia y la fe y la autoridad que tiene la palabra del Señor desde el primer versículo. Así que, bueno, vamos a ir al tema del día de hoy. Espero que sea una oportunidad de aprendizaje para ustedes como también para mí. Siempre seguimos aprendiendo, no logramos todo el conocimiento de una vez. Esto es parte de todo el proceso de nuestra vida. Pero quiero hablar sobre esto, ¿no? Porque el naturalismo es una visión de la realidad que tiene como eslogan principal que todo lo que existe tiene una fuente natural o una explicación natural. Esto no es nuevo, esto no nace con Darwin. Nosotros generalmente asociamos al materialismo, al naturalismo, como parte de esta idea de Darwin, ¿no? La teoría evolutiva. Pero el naturalismo lo podemos rastrear muchísimo antes y lo vamos a discutir dentro de esta ponencia. Pero una de las cosas importantes que propone el materialismo, ¿cierto? O naturalismo, que están muy correlacionados, es que tenemos que buscar una explicación de la vida y el universo en sí mismo. Para el naturalismo, el universo es un sistema cerrado y toda explicación que nosotros queramos obtener sobre la realidad existente tiene que estar dentro del mismo universo. No hay una intervención extra universo, no hay seres espirituales, no hay dioses, no hay Dios. Por lo tanto, todo tiene que tener una explicación dentro del mundo natural, dentro de este mismo universo. Y por lo tanto, debemos dejar de suponer categorías como diseño. Por eso ellos van a intentar el naturalismo utilizar palabras como diseño, como creación, aunque a veces usted va a leer documentos naturalistas o charlas donde sí las usan, pero luego intentan hablar tratando de negar la idea de diseño porque no hay un diseñador, según el naturalismo. Y ellos proponen que deben adoptar entonces una premisa naturalista para explicar los sucedidos fenoménicos. Cualquier fenómeno, cualquier creación, cualquier material que está existente hoy día en el universo tiene una explicación natural. Por otra parte, hay una visión que es el creacionismo. Dentro del creacionismo tenemos diferentes áreas, y quiero explicar brevemente. Nosotros, Respuestas en Gen, tenemos una visión creacionista bíblica. Para nosotros la palabra del Señor nos revela muchísimas cosas importantes para conocer a Dios, su evangelio, para entender realmente la verdadera historia.
Pero hay un área de creacionismo que es creacionismo científico, que no tiene una visión bíblica necesariamente, pero sí entiende que hay un creador. Pudiera ser teísta, pudiera ser cierto un evolucionista teísta, pero está adoptando una visión creacionista de la realidad. Dentro de ellos está en otra área más pequeña el diseño inteligente, que lo que busca no es encontrar a aquel creador o intentar identificarlo, sino simplemente detectar señales de inteligencia. Si usted se da cuenta, la circunferencia de creacionismo bíblico, creacionismo científico y diseño inteligente se topan bastante porque están dentro de un ámbito común, aunque tenemos diferencias en nuestra epistemología, cómo sabemos lo que sabemos. La verdad. También está la selección natural, que está dentro de la teoría evolutiva o la idea naturalista, ¿no? Tenemos algunos puntos de coincidencia, como por ejemplo que los seres humanos, los animales y todo el organismo que está en la creación tiene una capacidad de adaptación, lo cual no es una cuestión darwiniana, es un cambio, pero no a nivel como lo propone el naturalismo a través de su visión más científica, que sería el darwinismo, ¿no? Y está el creacionismo religioso, que es aquellas religiones que tienen una visión de orígenes que es bastante metafórica, legendaria. Esa no es una de las implicaciones científicas. Entonces, cuando yo les decía respecto del origen de estas visiones del mundo, podemos rastrear hasta los griegos, por ejemplo, desde el punto de vista de la historia universal, esta visión naturalista o creacionista. Bueno, en la palabra del Señor, desde el principio de las razas humanas, ¿cierto? De la raza humana, los seres humanos ya tenían una visión de la realidad y la palabra del Señor nos propone, por supuesto, bastante de eso. Pero cuando pensamos en lo que los secular, el mundo que no es creyente bíblico, piensa sobre la realidad, había una corriente naturalista y creacionista. Él pensaba en su reflexión que el mundo evolucionó del agua por procesos naturales. Si usted se da cuenta, la visión que él tiene es muy similar a la visión que tiene Darwin. Por lo tanto, Darwin no es el gestor de esta idea. Esto ya dentro de los filósofos griegos tratando de explicar de dónde venimos todos, ya hacían filosofía, ¿cierto? Y proponían que por procesos naturales toda la realidad había evolucionado y había llegado a ser lo que es hoy día. También Empódocles de Agrigento también tenía una mirada que tiene conexión con lo que conocemos hoy día del darwinismo. Sobrevive el que estuviere mejor capacitado o el más apto, ¿no? Que es uno de los conceptos que se ha acuñado dentro de la visión naturalista de la historia. Por otro lado, habían algunos filósofos que no eran cristianos, pero tenían un reconocimiento al observar la realidad de que habían leyes de la naturaleza que demuestran una creación en un plano racional. Ellos entendían que esto no puede haber sucedido por procesos simplemente, si hay un algo que rige una racionalidad, un diseño dentro de las cosas. Aristóteles también proponía que el universo fue creado según un plan racional. Por lo tanto, esta discusión naturalismo, creacionismo no es nueva, pero está un poco más enfocada dentro de la visión que yo tengo y Ministerio de Respuesta de Génesis en lo que la palabra del Señor propone y voy a abordarlo también dentro de esta ponencia. Como les digo y partí diciendo, esta ponencia trata de más allá del naturalismo. ¿Por qué decimos más allá del naturalismo? Porque una de las visiones hegemónicas dentro del mundo y en la academia y lo que usted enseña y escucha dentro de los programas es una visión naturalista de la historia. Pero tenemos que pensar más allá, sobre todo cuando les pueda entregar algunos datos, cuál es el estado de la visión naturalista de manera actual. Por ejemplo, había un filósofo en el siglo quinto, Leucipo, que decía, nada sucede casualmente, existe una razón necesaria para todo. Por lo tanto, ya había dentro de la filosofía una discusión sobre esta idea de cómo respondemos al origen de todas las cosas. Dentro del creacionismo tenemos muy buenos y grandes científicos, no necesariamente cristianos bíblicos, pero sí creacionistas que han hecho aportes a la ciencia. Por ejemplo, Francis Bacon, Galileo Galilei, Johannes Kepler. Aquí tengo una lista muy amplia de científicos. Blaise Pascal, por ejemplo, destaqué dentro de la lista personas que reconocen un creacionismo dentro de la realidad. ¿Ok?
también Isaac Newton, John Flamsteed, que fue astrónomo, fundador del Observatorio de Greenwich, que usted debe conocer, ¿cierto? Carl Linnaeus, ¿cierto? El diseñador de la taxonomía, que es el sistema de clasificación biológica, que es muy utilizado y sigue siendo utilizado. Y así, un sinnúmero de científicos, no voy a leerlos todos, solamente quiero mostrarles que dentro de la ciencia moderna hay muchísimas personas, hombres y mujeres, que han hecho investigación científica y han tenido una visión creacionista y no materialista o naturalista simplemente. Por lo tanto, no es una contradicción tener una visión creacionista de la realidad y hacer buena ciencia. ¿Ah? Eso es uno de los elementos que, que quería aportar primero. Otra de las cosas que quiero preguntarnos e intentar responder, ¿por qué aceptaban estas personas el creacionismo? ¿Por alguna influencia religiosa? ¿Es porque ellos fueron formados en un hogar cristiano, religioso? No. No fue por eso. Eso es un error, sino por sus pesquisas investigativas. El creacionismo a secas, no el creacionismo bíblico, no es un área de fe, es un área de investigación con pesquisas científicas. Pero esta visión naturalista, y que es hoy día muy defendida desde el darwinismo, está en una crisis. Esto no siempre es muy publicado porque lo que más se sigue utilizando en la academia y en todas partes es la visión darwiniana. Pero hay muchas personas que ya no están de acuerdo con la visión darwiniana. Por ejemplo, si usted visita esta página Desentiendo de Darwin, ¿cierto? Hay más de 1.000 científicos de muchas universidades del mundo que no están de acuerdo con la explicación darwiniana. Usted va a encontrarse doctorado de muchísimas gente muy capaz que ha hecho investigación. Pero además de eso, por ejemplo, les quiero mostrar una publicación de la revista científica Nature, que es publicación de corriente principal. Aquí estamos hablando de buenas revistas de porque es la teoría evolutiva. ¿Por qué? Porque está en la peor crisis de su historia. En esta conferencia que se hizo, más de 300, cerca de 300 científicos se reunieron para discutir cómo resuelven la crisis en la cual estas teorías están, porque no están respondiendo a la explicación sobre la realidad. La conclusión de esto es que no intentando generar, ¿cierto?, un consenso, no se logró. Una de las cosas más significativas que aparece dentro de las conclusiones de esta conferencia es que cerca de 200 de los 300 científicos que participaron en esta reunión en la Royal Society no decidieron apoyar el hecho de seguir respaldándola. Dijeron, tenemos que partir de cero. Aquí hay una copia del libro que está abordando las conclusiones. Ellos dicen, necesita ser reemplazada, ni siquiera readaptada. No sé si ustedes lo saben, pero hay varias teorías a través de la historia. El darwinismo clásico es una de ellas, ¿no? La teoría gradualista que Darwin proponía. Hay un científico, por ejemplo, que está aquí, ¿cierto? Que se llama Michael Denton, que es un profesor de bioquímica, él es agnóstico. Él publicó en 1985 un libro que hablaba sobre la evolución, una teoría en crisis. Luego de muchos años de investigación y seguir abordando e investigando, Michael Denton publica en el 2016 otro libro que se llama Evolución, una teoría que está aún en crisis. Dice en la página 358, finalmente la teoría de la evolución darwiniana no es más ni menos que el gran mito cosmogónico del siglo XX. Esto es parte de lo que estamos observando hoy día a nivel de investigación. Aquí ustedes ven en esta pantalla 6 teorías de líneas de líneas naturalistas y que han venido surgiendo a través de los años porque las primeras no responden a lo que se está observando realmente en el mundo natural. Ahora, ¿por qué esto es importante? ¿Por qué estamos hablando de naturalismo? ¿Qué tiene que ver con la realidad humana diaria? ¿Tiene alguna implicación? ¿Tiene alguna implicación eterna para la realidad humana? ¿Tiene alguna implicación para definir nuestras vidas como vivimos? Y yo creo que sí, y eso es uno de los temas creo que son muy importantes, porque todo lo que tiene investigación científica, lo que hacemos en los laboratorios, lo que hacemos en el desarrollo, está siempre buscando tener un impacto en la vida humana.
Y hay algunas preguntas que son existenciales, que los seres humanos directa o indirectamente respondemos. Una de ellas es la pregunta de orígenes. Todos, directa o indirectamente, en nuestras culturas, a través de la historia, hemos intentado responder esta pregunta: ¿de dónde venimos? Esto es importante porque la pregunta de origen tiene implicaciones para responder otras preguntas también que son importantes para todos nosotros, como la pregunta de significado. ¿Cuál es el propósito de nuestras vidas? Pero también hay otra pregunta importante en la experiencia humana, que es cómo definimos el marco moral, o lo que hablamos en la universidad sobre ética. ¿Quién define lo que está bien y lo que está mal? ¿Cómo definimos categorías de bien y categorías de mal? ¿Cuál es la base fundamental para poder hacerlo? Pero también una pregunta de destino: ¿a dónde vamos? ¿Desaparecemos? ¿Solo somos materia? ¿Nos morimos y volvemos a ser materia inconsciente? ¿Dejamos de existir? ¿O somos seres eternos con alma que vamos a rendir cuentas delante del Creador? ¿O vivimos en una experiencia cíclica de reencarnación? ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es el destino después de esta vida? Son preguntas importantes para la experiencia humana. Muchos de nosotros caminamos la vida simplemente mirando el día a día, pensando más en lo que yo quiero hacer en el futuro, pero no estamos siempre y muy atentos a estas preguntas hasta que tenemos que enfrentarlas. Y estas preguntas son importantes y quiero hacerles notar por qué es importante. Porque cuando usted quiere responder la pregunta de significado, moralidad y destino, tiene que responder también la de orígenes. ¿Por qué? Porque la de orígenes va a influenciar cómo respondemos las demás preguntas. Si yo no pongo a Dios en el principio, no lo voy a poner al final. ¿Cómo voy a definir el propósito de mi vida? O lo pongo a través, lo defino a través de lo que Dios dice, o lo defino yo, lo define la sociedad, lo define mis sentimientos. ¿Quién define mi propósito en la vida? Para nosotros los cristianos, la palabra de Dios es el fundamento que nos permite definir cosmovisión. Nosotros debemos fundar la experiencia humana, la realidad de nuestra vida, la realidad de cómo respondemos a estas preguntas existenciales, pero también cómo entendemos la realidad en la cual vivimos, si es material y también inmaterial. Es un sistema cerrado, un sistema abierto, donde hay un Dios que está detrás de todas las cosas. Nuestra visión, aquellos que somos cristianos, consideramos la palabra del Señor como una revelación especial de Dios que nos permite entender y responder coherentemente todas estas preguntas. La palabra del hombre, o sea, lo que el hombre ha definido en su raciocinio, en su método inductivo y deductivo, construye una visión secular del mundo, evidentemente que no considera al Dios creador de todas las cosas. Y estas cosmovisiones las encontramos en todas partes. A nivel académico, la cosmovisión dominante en esta época es una cosmovisión secular que excluye, porque ha hecho un dualismo entre la ciencia y la fe, cosa que no está bien, no es correcto. Y eso es lo que yo quiero también contarles hoy día. Así que la pregunta de origen es importante, porque va a tener incidencia en cómo respondemos la pregunta de propósito, la pregunta de moralidad y también la pregunta de destino. Quiero mostrarles, por ejemplo, lo que Ayn Rand, una filósofa atea, propone. Ella dice: cada hombre es un fin en sí mismo, no el medio para los fines de otros. Debe existir por su propio esfuerzo sin sacrificarse a otros, ni sacrificar a otros para sí mismo. La búsqueda de su propio interés racional y de su propia felicidad es el más alto propósito moral de su vida. Fíjese que Ayn Rand, esta filósofa que es atea, responde la pregunta de moralidad y de propósito sin Dios. Ella define su propósito en la vida y define un marco moral. En la práctica, ella está diciendo: el propósito de mi vida es realizarme, ser feliz, mientras no dañe a nadie, que es uno de los conceptos que está bastante introducido en nuestra cultura. ¿Cuál es el problema? Que yo trate de ser feliz mientras no dañe a nadie. Y esa pregunta, la pregunta de moralidad y la pregunta de propósito, está excluyendo a la pregunta de orígenes. Y es por eso que esto tiene consecuencias existenciales, y esperamos también animarles hoy día a pensar en esto, a reflexionar sobre la importancia de tener una visión bíblica que reconoce al Dios creador y este Dios que se ha revelado. Richard Dawkins, por ejemplo, un científico ateo, dice, que probablemente es conocido por usted, dice: no se engañe de que va a vivir de nuevo después de que esté muerto. No sucederá. Aprovecha al máximo la vida que tienes,
vive al máximo. Qué interesante que él está hablando sobre la vida después de la muerte o qué va a pasar después de la muerte. Y él dice, no hay nueva vida, no hay otra vida. Él dice, no existe. ¿De dónde saca él su fuente de verdad y epistemológica para decir eso? Es porque él ha respondido la pregunta de orígenes sin Dios, por lo tanto no lo va a colocar en la pregunta de destino. Tiene una visión naturalista de la historia. Como contraparte les muestro a alguien que sí tiene una visión creacionista, una visión bíblica de la realidad. C.S. Lewis. Él no siempre fue cristiano, de hecho él fue ateo. Y discutiendo con uno de sus amigos con que hacía literatura y que era cristiano y que le predicó, en un momento él conoció a Cristo y fue cristiano, C.S. Lewis. ¿Quién era ese amigo? Para ustedes debe ser conocido. Tolkien, el que fue escritor de las crónicas, perdón, del Señor de los Anillos. C.S. Lewis fue el autor de las crónicas de Narnia. C.S. Lewis dice, creo en el cristianismo como creo que el sol ha salido, no solo porque lo vea, sino porque gracias a eso puedo ver todo lo demás. Lo que C.S. Lewis nos está diciendo en esta frase es que la visión bíblica de la realidad, la palabra de Dios, nos permite tener una visión bastante más integral y nos permite conocer la realidad de todas las cosas. Es como ponernos unos lentes, para explicarlo de una manera más didáctica. Si usted se pone unos lentes de vidrios azules, ¿cómo va a ver la realidad? Más azul, por supuesto. Si usted se coloca unos lentes de vidrio rojo, ¿cómo va a ver la realidad? Roja. Los lentes van a reinterpretar o modificar la realidad porque es nuestra visión de la realidad a través de esos lentes. La visión bíblica es una visión que nos permite ver cómo es realmente todo lo que Dios ha creado. La visión naturalista son unos lentes que nos permiten ver una realidad sin Dios. Son presupuestos que los cuales nosotros interpretamos las evidencias. Y esto es bastante entretenido porque nosotros vamos a darnos cuenta que cuando analizamos el mundo, cuando hacemos investigación, hay evidencias en el mundo. Encontramos capas de roca, encontramos fósiles, encontramos muchos objetos que podemos y queremos analizar e interpretar. Pero las evidencias que nosotros encontramos no tienen una inclinación naturalista ni creación o cristiana. Las evidencias son evidencias. Los lentes con los cuales nosotros interpretamos las evidencias van a orientar nuestras conclusiones. Por lo tanto, desde nuestra visión, queremos hacer énfasis o en la palabra de Dios la autoridad para poder entender la realidad y el mundo, o en lo que los seres humanos han filtrado a través de la historia para intentar responder a las preguntas existenciales y a los problemas y temas más grandes de la humanidad. Esa es una cosmovisión, por eso si queremos explicar las capas de roca, ¿por qué tenemos supuestamente diferentes tipos de personas? Antiguamente les decíamos razas, ¿no? Diferentes razas. ¿Por qué, cómo explicamos la evolución de las especies o los cambios de las especies o la creación de las especies? El ADN, la muerte, el sufrimiento, etcétera. ¿Cómo explicamos? Bueno, la palabra del hombre, hegemónicamente hoy día, una de las ideas más fuertes que nosotros conocemos es el naturalismo, que lo que estamos habla del hoy. El naturalismo propone, ¿cierto?, que la naturaleza o la materia es todo lo que existe. No hay más que eso. Y todo puede, y de hecho debe explicarse por tiempo, más la casualidad, más las leyes de la naturaleza obrando en la materia. O sea, si yo quiero explicar por qué la Tierra es lo que es hoy día y en la posición en la cual está, lo tengo que explicar por procesos naturales, o sea, la materia que surgió de alguna manera y que por millones de años solo por procesos naturales llegó a ser lo que es hoy día. Tenemos que agregarle tiempo, más leyes de la naturaleza obrando en esa materia y podemos encontrar entonces una explicación a por qué la Tierra es lo que es en la actualidad. Proponentes de eso más antiguos está, por ejemplo, Carl Sagan, que fue director del programa Cosmos. Él decía, el cosmos es todo lo que es o lo que fue o lo que será alguna vez. Agrega, los secretos de la evolución son el tiempo y la muerte. El tiempo para la lenta acumulación de mutaciones favorables y la muerte hacen espacio para nuevas especies. Él tiene una visión evolucionista de la realidad que tiene una base naturalista, materialista, ¿no? Y él dice, los secretos de la evolución son el tiempo y la muerte.
Yo quiero explicar, por ejemplo, por qué hay ciertas especies hoy. Bueno, el secreto para explicar es porque a través de mucho tiempo, muchas especies que no eran suficientemente aptas se desaparecieron, pero las que tuvieron mutaciones favorables, o sea, pequeños cambios paso a paso por millones de años, fueron capaces de permanecer hasta el día de hoy. Ellos tienen esta visión de la realidad que no tiene una visión observacional, no se puede comprobar en un laboratorio. Y voy a explicar eso. Otro proponente de esta visión naturalista es George Wall. Dice, de hecho, el tiempo es héroe de este complot, del tiempo con el cual tenemos que tratar es de 2.000 millones de años, la edad de la Tierra que proponían en 1954. Lo que nosotros consideramos como imposible en base a la experiencia humana, aquí carece de sentido. Dado tanto tiempo, el imposible se vuelve posible, el posible se vuelve probable y el probable se vuelve virtualmente seguro. Uno solo tiene que esperar. Perdón, el tiempo en sí hace milagros. O sea, él tiene una visión llena de fe, si usted se da cuenta. Él dice, el tiempo hace milagros. No importa lo que yo pueda observar en el tiempo que yo vivo. Simplemente esto sucede por procesos naturales a través de millones de años. También Richard Dawkins dice, Darwin lo expulsó a Dios fuera de la biología, pero la física continúa un poco dudosa. Yo soy del área de la física y soy un poquito más cuestionador, por supuesto, de toda esta visión que trata de explicar la realidad. Ahora, Hawking dice, está dando el golpe de misericordia o golpe de gracia. Hawking es el científico que falleció hace algunos años atrás y él decía lo siguiente, la creación espontánea. Fíjese, creación espontánea, o sea, puede aparecer algo espontáneamente. Es la razón del por qué las cosas existen y no nada. Porque un universo existe, porque existimos. No es necesario invocar a Dios para que suceda lo espontáneo y hacer que el universo funcione. Porque existe una ley como la gravedad, el universo puede haberse autocreado de la nada. Él dice, porque hay leyes de la naturaleza, como la gravedad, el universo puede autocrearse. ¿Y cómo aparece esa ley? ¿Cómo explica la autocreación de la nada? ¿Qué es la nada? Un biólogo del siglo XVIII llamado Jonathan Edwards propuso que la nada es aquello con que sueñan las rocas cuando duermen. ¿Qué sueñan las rocas cuando duermen? Nada. Pero tratemos de aplicar razonamiento a la explicación de algunas cosas. Por ejemplo, imaginémonos que en su pieza, en su cocina, hay una pastel de chocolate y yo no sé cómo llegó ahí y quiero explicármelo. Entonces vamos a elucubrar una teoría. ¿Cómo explicamos un pastel de chocolate encima de la mesa? Una teoría es que tenemos un pariente que es especialista en pasteles y él sabía que era mi cumpleaños y lo fabricó, compró los ingredientes, los preparó de una manera como los chefs lo saben hacer. Hay todo un orden, toda una dinámica, temperaturas, tiempos, calidades, formas de hacerlo, forma de incluir los materiales, etcétera, etcétera, hasta llegar a ser un rico pastel de chocolate. Pero levantemos otra teoría. Imaginémonos que venía un camión, ¿cierto?, de supermercado, barrancó en una colina y el camión adentro tenía muchos productos, que el camión bajó por mucho tiempo, colina abajo, rodando, dando vueltas, y en algún momento todas las cosas que estaban dentro salieron y estaban dándose vuelta, mezclándose por mucho tiempo hasta que el camión llega al fondo, se rompió el estanque de gasolina, se prendió una chispita y comenzó a combustionar hasta que de manera bastante aleatoria, se juntaron los materiales y después aparece el pastel y un poco de manteca y crema y cositas cayeron del techo hasta que el pastel llegó. Entonces, ¿cuál de las dos teorías es bastante más probable? Evidentemente es que hay alguien que hizo ese pastel, ¿no? Muy poco probable la idea que por procesos naturales y aleatorios las cosas puedan producir. Pero la gente dice, no, pero es que si le damos más tiempo pueden haber probabilidades, pero cuidado con esa visión de la realidad. Por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de que esté escrita la palabra conquistable, por ejemplo, con 12 bolitas que tienen las letras de esa palabra? Imaginémonos, 12 bolitas y rotamos. ¿Cuál es la probabilidad que aparezca la palabra conquistable? Son 479.001.600 la probabilidad de que aparezca la palabra conquistable. Es muy difícil, pero alguien insiste, no, yo creo que sí, que puede ser probable que solamente por procesos aleatorios y naturales las cosas sucedan. Bueno, Carl Sagan, Francis Crick y Muchin calcularon la probabilidad de que el hombre hubiese evolucionado
¿Cuál fue el resultado? Ellos propusieron que es 1 partido por 10 elevado a 2.000 millones. Es una cifra extremadamente pequeña. Pero cuidado, porque cuando hacemos análisis matemático, es decir, con un número con 2 billones de ceros, ¿cierto? A la derecha, aquí tenemos un problema. Emil Borel, un matemático, demostró que eventos con probabilidades entre 1 partido por 10 elevado a 50 simplemente no ocurren. Entonces, decir que algo es probable no lo hace posible. Ya matemáticamente es totalmente improbable con ese nivel de cifras. Simplemente estas cosas no suceden. Pero pensemos en formaciones rocosas. Por ejemplo, en la imagen de la izquierda está la Roca del Elefante en Estados Unidos, que es una formación rocosa. Y también a la derecha tenemos el Monte Rushmore, que es otra formación rocosa. ¿Cómo se formaron estas cosas? Bueno, podríamos suponer que simplemente por millones de años, por mucho tiempo, por la erosión, la lluvia, los cambios tectónicos, todas estas cosas comenzaron a dar unas formas que son las que tenemos hoy día. Pero ambas formaciones rocosas tienen la misma característica. Usted y yo sabemos que no. Sabemos evidentemente que la que está a la derecha tiene un nivel de complejidad y de diseño y de formas que no admiten que simplemente por procesos naturales ciegos eso hubiera sido. Entonces, esto es importante porque hay argumentos racionales que nosotros podemos utilizar para afirmar la idea teísta, o sea, que hay un Dios, que esto no surge de la nada. Hay argumentos filosóficos favorables a la creación, como por ejemplo el argumento teleológico. El argumento teleológico, ¿cierto?, afirma que hay cosas complejas y que están perfectas, que si existen cosas completas y perfectas es porque existe un padrón de perfección en algún lugar. Hay un argumento estético, que habla del aspecto de la belleza y la verdad, que no tiene explicación desde el punto de vista evolucionista. Si existen algunas cosas estéticas es porque existe un patrón también para ello, de hermosura. Hay un argumento volitivo. Si tratamos este tema del ejercicio volitivo, o sea, que tengamos capacidad racional, desarrollamos elecciones porque existe una voluntad absoluta detrás de todo esto. El argumento moral que trata sobre quién define lo que está bien o está mal, por qué existe un padrón. También el argumento cosmológico es el que trata sobre la causa y efecto, quizás sea uno de los más interesantes y también más utilizados en el ámbito de la ciencia. O sea, hay argumentos. Pero volviendo a la idea que yo les decía respecto del diseño en la creación, hay ciertos límites. Por ejemplo, los procesos naturales pueden tener cierto grado de complejidad y también de especiación. Pero cuando vemos diseño, por ejemplo, en el punto A, representa algo hecho por procesos naturales. Pero en el punto B, estamos representando algo que tiene diseño inteligente. Y la línea del centro representa el límite de aquello que procesos naturales, ¿cierto?, pueden llegar a producir. Y ese límite es muy importante, porque procesos naturales no son fuentes de información, por ejemplo, compleja y específica. Si tenemos información compleja y además específica, eso no es producto de procesos naturales. Solamente a algún diseñador puede ser atribuido la aparición, por ejemplo, de información compleja y específica. Por tanto, donde encontremos esta gran acumulación de información, no podríamos afirmar que solo por procesos naturales fueron hechos y esta es la causa primaria. Un ejemplo de eso es si analizamos un copo de nieve. El copo de nieve versus la molécula de ADN. Ambos tienen complejidad, pero en el caso del copo de nieve tiene una complejidad sin información. ¿Y cuál es el origen de esa complejidad? Las leyes de la naturaleza. ¿Por qué? ¿Cómo se forman los copos de nieve? Hay ciertas condiciones de temperatura, de humedad circundante, viento, velocidad. El orden interno de las estructuras moleculares permiten diferentes formas y preciosos diseños de estos copos de nieve, pero están hechos solamente por procesos naturales. Pero ¿qué hablar de la molécula de ADN? Esa es una gran complejidad también, pero tiene información. ¿Y cuál es el origen de la complejidad en el caso del DNA? Es porque evidentemente hay un diseño inteligente. La información codificada es propia de una mente, de un diseño, y no como resultado de procesos aleatorios y ciegos.
Entonces, el diseño inteligente es bien interesante y puede ser utilizado para argumentar la evidente realidad de que hay un creador. Cuando estamos en presencia de complejidad específica, cuando estamos en presencia de complejidad irreductible, o cuando estamos y también en presencia de información, estamos en presencia de un diseñador. Pero los naturalistas han intentado responder y nos dicen es que la ciencia dice, cuidado, eso es un antropomorfismo, es una falacia es la falacia de apelar a la autoridad personificado la ciencia cuando decimos la ciencia dice. El día que veamos a la ciencia hablar, tenemos que dejar de tomar alguna droga porque estamos mal, ¿no? La ciencia no habla, sino que hablan científicos. Y cada persona, cada científico, cada persona que entra al área de investigación es una persona que tiene puntos de partida, que tiene presupuesto. Nadie es neutral. Los que están dentro de la visión naturalista tienen, como les decía, esta visión donde dicen que solamente la naturaleza es la materia, es todo lo que existe y todo puede, de hecho, debe explicarse por tiempo, más la casualidad, más las leyes de la naturaleza obrando en la materia. Y aquí es donde quiero explicarles algo sobre las características de ciencia, porque los cristianos no estamos en contra de la ciencia y de la investigación, todo lo contrario, les mostré listas amplias de grandes científicos históricos, muchos premios Nobel. No estamos en contra de la investigación. Yo soy ingeniero mecánico, me encanta la investigación, trabajé en termofluidos, en transferencia de calor, en biomasa, por muchos años en la industria, haciendo diseños, cálculos. Me encanta la ciencia, pero hay categorías de ciencia y tenemos que aprender cuáles son los límites de nuestra experiencia en el ámbito del científico. Por ejemplo, la categoría de ciencia operacional o método científico es el uso de experimentos observables y reproducibles en un ambiente controlado, por ejemplo, en un laboratorio, para entender cómo las cosas operan o funcionan en el universo físico actual con el fin de sanar enfermedades y producir nueva tecnología o poner un hombre en la luna. Tenemos un gran hermano y amigo que es pastor en Houston, que es uno de los tripulantes del Starliner que quedaron ahí atrapados arriba en la Estación Espacial Internacional. Está allá arriba en este momento y esperamos que Dios le permita regresar ahora en febrero. Pero la tecnología es fantástica y esta ciencia operacional o método científico tiene un gran prestigio. La tecnología, el hecho de que podamos estar hoy día conectados, que podamos tomarnos un paracetamol para cuando nos duele la cabeza, pero también muchísimas otras cosas, parte de esta investigación. Pero ojo, si usted se fija, esto es lo que hacemos en los laboratorios por un método observable. O estamos mirando, estamos reproduciendo un ambiente en un ambiente controlado para entender cómo las cosas operan, pero en el universo físico actual. Pero ¿qué de algo que ha sucedido en el pasado? Ahí entramos en otra categoría de ciencia, en una ciencia del ámbito más inferencial. Por ejemplo, el método legal histórico. ¿Qué es eso? Es el uso de testimonio ocular y fiable, si hay uno disponible, y evidencia observable para determinar eventos pasados e irrepetibles, los cuales surgieron la evidencia observable del presente. Por lo tanto, cuando hablamos de algo que sucedió tiempo atrás, sean segundos, minutos, sean años, sean miles de años y teóricamente millones de años, eso no lo estamos viendo. Es una interpretación de las evidencias y en ese punto los lentes con los cuales miro el pasado va a orientar mi interpretación de esas evidencias. Quiero hacer un ejercicio rápido. Por ejemplo, si alguno de los presentes me respondiera a esta pregunta, ¿cuál es su edad? Imaginémonos que la señorita Laura nos responde y nos dice, mi edad es 47 años. Bueno, ¿por qué vamos a dudar de eso? Y si yo le digo, responda, por favor, pero demuéstremelo científicamente, lo más probable es que ella pueda darme un documento impreso, que puede ser un papel, los más antiguos sabemos que eran de papel, los nuevos son plásticos, y va a recurrir a un respaldo de un pedazo de papel o plástico. Pero ¿eso es una demostración científica? Observacional, no. Fíjese, esto puede ser falsificado, hay personas que no las han inscrito el mismo día que nació, etcétera, etcétera. No tiene certeza científica. Pero sí hay alguien que vio su nacimiento, seguro su mamá. Su mamá y yo, su padre, estuvieron ahí el día que nació. Por lo tanto, algo que sucedió apenas hace 47 años, alguien para intentar demostrar su edad tiene que traer un documento impreso o recurrir al testimonio de personas que vieron lo que sucedió en el pasado, algo que apenas sucedió hace 47 años.
Entonces, si alguien me quiere explicar si esto tiene implicaciones para lo que estamos hablando, creo que todas. Porque cuando estamos hablando del pasado, mis lentes con los cuales interpretar las evidencias son muy preponderantes. Otro ejemplo, imaginémonos que está de día y estamos ahí en La Guajira. Y si yo les preguntara, ¿está el sol brillando? La mayoría miraría al cielo y diría sí, pero en realidad no lo sabemos. ¿Por qué? Porque la luz del sol demora 8 minutos 19 segundos en llegar a la Tierra. Fíjese, algo que apenas sucedió hace 8 minutos, no tenemos cómo comprobarlo ahora porque tiene una diferencia de tiempo en poder manifestarse en este lugar. Si esto es así, ¿qué decir cuando alguien me dice que hace 65 millones de años desaparecieron los dinosaurios? Eso está totalmente orientado por una cosmovisión naturalista de la historia que promueve la idea de los millones de años. Y esa es la palabra del hombre. Más la palabra de Dios, y quiero apuntar estos textos. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, Dios se puede hacer visible en cierta manera. Su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendida por cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Por lo tanto, este texto está diciendo que el ser humano, simplemente al observar, no tiene excusa, porque es evidente que hay diseño, que hay elementos en la creación que apuntan totalmente a que esto no es fruto de causas ciegas y aleatorias, la explicación naturalista no es coherente con las evidencias que tenemos en el presente. La Biblia incluso dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Interesante porque dice que yo necesito fe para entender que el universo fue constituido por la palabra. Y esto es interesante, porque hay dos posibilidades: que el universo fue formado, o de que fue creado, o que el universo fue formado por la palabra de Dios. El versículo de Hebreo dice que yo necesito fe para el segundo elemento, o sea, el modo en que fue hecho. No dice que una persona necesita fe para creer que hay Dios. No, Romano es claro en decir que la creación da testimonio. Cuando hacemos investigación científica, cuando miramos la química, la complejidad y diferentes elementos, todo habla de que hay un creador. Por eso el hombre no tiene excusa. Por eso Hebreo no nos pide fe para creer que hay Dios. Nos pide fe para creer el modo en que Dios. Pero además, demostrar que el universo no surgió espontáneamente, sino que habría sido creado, es científicamente probable. Demostrar que el universo habría venido a existencia por medio de la palabra de Dios, eso es científicamente imposible. Por eso el libro de los Hechos dice, para que busquen a Dios y en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de nosotros. Entonces la distinción aquí es importante. La naturaleza revela un creador, hay un creador, y eso es observable en cuanto a todo lo que el creador ha dejado como sus huellas digitales, más ella no revela quién específicamente es ese creador. Si él no se revela adicionalmente a lo que ha hecho a través de las cosas hechas, nosotros los seres humanos jamás podríamos conocerlo. Entonces, aceptar que existe un creador, eso es científico. Aceptar quién es ese creador, eso está en el ámbito religioso. La ciencia demuestra que todas las cosas fueron creadas, más el cristianismo revela quién es este creador. Por lo tanto, ¿qué es el naturalismo? Hermano, eso es un compromiso filosófico, es una creencia que ha potenciado la idea naturalista de la historia y, por supuesto, la teoría evolutiva. Y hay científicos ateos evolucionistas que lo reconocen, que son honestos en esto. Por ejemplo, Richard Lewontin, él es ateo, científico, dice, no podemos, perdón, nos ponemos del lado de la ciencia, yo diría de su cientificismo, de su idea naturalista, a pesar de lo extremadamente absurdo de algunos de sus conceptos, a pesar de su fracaso en cumplir muchas de sus extravagantes promesas de vida y salud, a pesar de la tolerancia de la comunidad científica a historias especulativas sin fundamento, porque tenemos un compromiso anterior. Ahí está lo que yo les decía. Hay un compromiso anterior, un presupuesto de fe, un compromiso con él materialismo que tiene esta idea, ¿cierto?, naturalista de la historia. Y él sigue diciendo, por lo tanto, no es
que los métodos y las instituciones de ciencia nos obliguen a aceptar una explicación materialista del mundo fenomenológico, lo cual no estoy de acuerdo. En la academia sí hay persecución a una visión distinta al paradigma en ciencia, sino por el contrario, agrega, que nosotros estamos forzados por nuestras adherencias, por nuestra adherencia a priori a las causas materialistas para crear un aparato de investigación. Fíjese, debido a que ellos tienen un compromiso materialista previo, crean un aparato de investigación acorde y una serie de conceptos que producen explicaciones materialistas, sin importar que tanto vayan en contra de la intuición. No importa qué tan místicas sean para el que no haya sido iniciado. Más allá de eso, el materialismo es un absoluto que pues no podemos dejar que un pie divino cruce la puerta. Él es honesto. El problema, como lo dice Romanos, es que el ser humano no quiere a Dios sobre su vida. No quiere un Dios al cual adorar, no quiere un Dios que le diga cómo debe vivir. Hay una autonomía del ser humano muy grande y no quiere reconocer que hay creador y al Dios creador que es digno y debemos darle gracias, como dice Romanos. Esto no es solamente una discusión de ciencia, tiene una potente consecuencia existencial para nuestra vida durante nuestra existencia en la tierra, pero también para nuestra eternidad. Es joven, amigo, esto tiene que ver también con tu eternidad. Por eso es importante. Para nosotros, si queremos interpretar el pasado, la observación del presente no es la clave para interpretar el pasado. Nosotros nos apoyamos en la visión bíblica desde Orígenes, desde el primer versículo, porque vemos que hay un Dios creador de todas las cosas, generoso y bondadoso. Y nosotros explicamos toda esta metanarrativa desde la visión bíblica: creación, corrupción, catástrofe, confusión, Cristo, cruz y consumación. Pero los seres humanos siguen avanzando con su visión naturalista. Hoy día, como se han dado cuenta que no han logrado encontrar vida fuera de este planeta, están diciendo, y hay muchos que ya dicen, no, somos simplemente un azar muy favorecido para estar aquí en este planeta. Están reconociendo que como todas las cosas están degradando, quieren buscar lugares donde vivir fuera de este planeta y para poder vivir por las grandes distancias que tenemos en el cosmos están generando la idea del transhumanismo, o sea, que el ser humano ya no sea simplemente adaptado por procesos evolutivos naturales, sino la idea es crear superhumanos para que podamos viajar por el espacio y el cosmos y llegar a otros lugares, porque aquí esto se va a acabar en algún minuto. Pero la teoría evolutiva entonces tiene que migrar a una nueva visión. T. Max, un autor, dice, como cualquier otra especie, somos producto de millones de años de evolución. Ahora estamos tomando el asunto en nuestras propias manos. Un primer paso hacia la meta que tienen los futuristas visionarios, lo que Ray Kurzweil en su conocido libro dice, llama la gran expansión del potencial humano. Y esto ha seguido siendo bastante promovido. Nuestros autos son nuestros pies, nuestras calculadoras son nuestras mentes, Google es nuestra memoria, nuestras vidas ahora son solo parcialmente biológicas. Entonces están pensando en que cómo expandimos la realidad humana a través del transhumanismo en el cosmos, porque no hay vida en otros planetas y necesitamos salir de este planeta en algún minuto. Él dice, hace 12.500 años evolucionamos para vivir a gran altura, hace 8.000 años adaptados a un clima desértico, hoy día tecnología versus selección natural, hoy día y futuro cercano, evolución provocada por el hombre, futuro cercano, la ciencia ficción se convierte en realidad. Por lo tanto, si usted se fija, ellos proponen que el futuro pueden los humanos adaptarse al planeta rojo, podemos vivir en Marte, podemos vivir en otros planetas. Esta es la idea. Pero ¿estamos avanzando realmente con la tecnología? ¿Estamos supuestamente libres de la hipótesis de Dios? ¿Cómo vamos a definir categorías de bien y mal? Para definir una categoría de mal y de bien necesitamos una ley moral universal y, por lo tanto, un dador universal. Pero si eliminamos al dador universal, que ha sido el creador de todas las cosas, no tenemos fundamento para una ley moral universal y no tenemos cómo definir categorías de bien y de mal. Así que, dicho eso, Nietzsche lo predijo,
voy a ir muy rápido aquí por razones de tiempo, en su escrito El hombre loco, él estaba hablando, ¿cierto?, de que los seres humanos matamos a Dios, y ustedes seguramente han visto. ¿Dónde está Dios?, exclamó. Se los voy a decir, nosotros lo hemos matado, ustedes y yo, todos somos unos asesinos, pero ¿cómo lo hemos hecho? ¿Cómo lo podemos, cómo hemos podido vaciar el mar? Ustedes han visto algunos memes por ahí que dicen, Nietzsche dijo Dios está muerto y después Dios dijo Nietzsche está muerto, pero en realidad Nietzsche no estaba hablando de eso. Nietzsche estaba siendo un profeta en un sentido figurativo de lo que iba a pasar, porque él está diciendo, si nosotros eliminamos la realidad de reconocer que hay un Dios detrás de todas las cosas, mire la última frase, ¿sigue habiendo un arriba y un abajo? ¿Cómo definimos el arriba y el abajo? ¿No erramos como a través de una nada infinita? ¿Cómo definimos lo que es bien y mal? ¿Cómo vamos a definirlo? Ese ha sido uno de los grandes problemas. Phil Fernández, reflexionando sobre lo de Nietzsche, dijo que él predijo que el hombre del siglo XX se maduraría. Con esto querría decir que el ateo del siglo XX se da cuenta de las consecuencias de vivir en un mundo sin Dios. Filosóficamente lo matan, porque sin Dios no hay valores morales absolutos. El hombre es libre para jugar a ser Dios y crear su propia moralidad. Debido a esto, Nietzsche profetizó que el siglo XX sería el siglo más sangriento de la era humana, y así fue. Así fue. El siglo XX tuvimos 123 millones de muertos en guerras y genocidios, más que la suma de los 1900 años anteriores combinados. Y el ser humano sigue avanzando con esta visión naturalista. Pasamos desde la visión del aborto, la eugenesia, ahora queremos transhumanismo, modernizarnos, ¿cierto? Max Texmark, que es el autor de un muy buen libro que se lo recomiendo sobre inteligencia artificial, y él habla de la vida 3.0. Él dice que en su libro que hay un tipo de vida 1.0 que no puede hacer una mejor versión de sí mismo y no puede pensar, no puede ponerse metas ni aprender. Pero dice que hay una vida 2.0, ¿cierto? Que no puede hacer una mejor versión de sí misma, pero puede pensar y ponerse metas y aprender. Y está la vida 3.0 que puede aprender, ponerse metas y hacer una mejor versión de sí misma para lograr metas. Hacia allá están apuntando los seres humanos porque quieren trascender, porque quieren tener una realidad existente más allá de la que Dios ha predefinido. Entonces, con la inteligencia artificial, ustedes saben que hay dos tipos, una es ANI y la otra es AGI, inteligencia artificial estrecha, y otra que es general. Hay dos grandes precursores, uno es Larry Page, que es de Google, fundador, ¿cierto? Él dice que convenció a Demis Hassabis de vender DeepMind, su empresa de inteligencia artificial, con una promesa. La nueva empresa con sede en Londres estaría protegida de la presión de ganar dinero para centrarse en el único objetivo, crear software informático que igual o supere a la inteligencia humana. Stephen Hawking tenía algunas dudas sobre esto, ¿cierto? Porque podía ser peligroso, ¿cierto? Y en el futuro la inteligencia artificial podría desarrollar una voluntad propia según sus ideas, ¿cierto? Una voluntad que esté en conflicto con la nuestra. Y el riesgo es real, decía él, respecto de esta supuesta nueva forma de adaptarnos a la realidad. Hay un libro de Walter Isaacson que él documentó una fiesta donde estuvo Elon Musk en su cumpleaños en Napa Valley. Entablaba un apasionado debate frente a los demás invitados. Musk argumentó que a menos que incorporemos salvaguardias, los sistemas de inteligencia artificial podrían reemplazar a los humanos, decía él, haciendo que nuestra especie sea irrelevante o incluso extinta. Page protestó, uno de los que estaba ahí, el fundador de Google. ¿Por qué importaría, dice, pregunto? Si algún día las máquinas superan a los humanos en inteligencia, incluso en conciencia, será simplemente la siguiente etapa de la evolución. Fíjense cómo esta filosofía naturalista evolutiva está penetrando en el mundo en distintas áreas. Incluso la conciencia humana, replicó Marx, era un precioso destello de la luz en el universo y no deberíamos permitir que se extinguiera. Page respondió que eso es tontería sentimental. Si la conciencia pudiera replicarse en una máquina, ¿por qué no sería igual de valiosa? Quizás algún día incluso podamos cargar nuestra propia conciencia en una máquina. Acusó a Marx de ser un especista. Alguien que tenía prejuicios a favor de su propia ¿Se dan cuenta cómo esto es una discusión? Porque el ser humano está tratando de trascender sin reconocer que hay un Dios que ha propuesto y ha definido la realidad y la existencia humana en este planeta.
La teoría del Big Bang, ¿cierto? Que es la que está más ampliamente difundida, propone un final y luego de eso, de ese final, nosotros deberíamos terminar con un nuevo horizonte, ¿cierto? Sin embargo, a pesar de las tecnologías más poderosas que tenemos hoy, todas las formas de vida que conocemos siguen estando fundamentalmente limitadas por su hardware biológico. Todos los que estamos aquí tenemos una durabilidad y ellos están proponiendo que podemos generar una nueva vida para ser dueños de nuestro destino. Sin tecnología, nuestra extinción humana, dice Max Tegmark, es inminente en el contexto cósmico de decenas de millones de años, lo que hace que todo el drama de la vida en nuestro universo sea simplemente un destello breve y transitorio de belleza, pasión y significado en una eternidad casi sin sentido experimentado por nadie. Mientras planificamos nuestro futuro, consideremos el significado no solo de nuestras propias vidas, sino también de nuestro universo mismo. Aquí dos de mis físicos favoritos, Stephen Weinberg y Freeman Dyson, representan puntos de vista diametralmente opuestos. Weinberg, quien ganó el premio Nobel por su trabajo fundacional sobre el modelo estándar de la física de partículas, dijo célebremente: cuanto más el universo parece comprensible, más también parece inútil. Fíjense cómo encontramos que esta realidad no tiene sentido y la existencia humana no tiene sentido fuera de la realidad que Dios ha revelado en su palabra. Fuimos creados a imagen y semejanza de Dios para estar en comunión con el Dios que hizo todas las cosas. Entonces, ¿quién nos salvará del final que nos espera? Bueno, la palabra del Señor dice, y con esto quiero terminar: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Si la visión naturalista de la historia es coherente, no tiene sentido la vida, simplemente existimos para nuestros planes y propósitos, dejaremos de existir, no hay fundamento para la moral, tenemos muchísimos problemas. La visión creacionista bíblica de la realidad nos permite tener un fundamento para nuestra existencia y una gran esperanza más allá de esta vida. Les doy muchísimas gracias por su paciencia. Muchísimas gracias, ingeniero Arturo Valdebenito. Fue una excelente ponencia. Usted nos ha dejado un reto de seguir preparándonos. Eh, y bueno, yo tomé algunas notas aquí que quiero resaltar. Hay muchas evidencias en este universo creado. Dependiendo su cosmovisión, está su interpretación de estas evidencias. Y también se necesita más fe para creer en el evolucionismo y su interpretación, que creer en un Salvador, un creador perfecto, que en su testamento la Biblia nos dejó el récord de la creación. Entonces, el reto también es cuál es su cosmovisión. ¿Es bíblica, cristocéntrica o es una cosmovisión humanista secular? Tenemos que tomar una decisión al respecto. Está muy buena su ponencia. Muchísimas